Bienvenidos a Lideratech Academy. Estás a punto de aprender algoritmos para el desarrollo de software desde cero. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna clase. El camino hacia tu futuro como programador comienza aquí. Hoy vas a comprender una base que aparece en cualquier programa, los algoritmos y las estructuras de datos. En esta sesión vas a identificar qué es un algoritmo, cuáles son sus partes, qué tipos de datos aparecen desde el inicio y cómo se clasifican las estructuras de datos. También vas a ver por qué una buena organización de la información mejora el rendimiento del software. ¿Y por qué este tema no es teoría decorativa, sino una base directa del desarrollo moderno y de la inteligencia artificial? Si en tu curso de programación a veces sientes que escribes código sin entender qué estás organizando realmente, esta sesión te va a ordenar el panorama. Suscríbete a Lideratech Academy si quieres aprender sistemas de información y desarrollo de software con enfoque universitario claro y útil. Hasta aquí ya puedes identificar el propósito de la sesión, entender cómo se relacionan datos, algoritmos y eficiencia. Comencemos por algoritmo. Se define como una secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución de un problema y que puede expresarse en lenguaje natural, como el español. Aquí hay una idea importante. Un algoritmo no es todavía el programa, sino la forma ordenada de resolver. Primero se piensa el camino, después se implementa. Ese punto cambia mucho la manera de aprender programación, porque evita que confundas escribir instrucciones con resolver bien un problema. La fricción conceptual aquí es esta. No por escribir más código significa que tienes un mejor algoritmo. Ahora puedes diferenciar una solución pensada de una solución solo escrita. Y con esto ya entras al tema con criterio más universitario. Ahora veamos las tres características fundamentales de un algoritmo. Primero, debe ser preciso. Eso significa que indica el orden de realización de cada paso. Segundo, debe ser definido. Si usas los mismos datos varias veces, debes obtener los mismos resultados. Y tercero, debe ser finito. En algún momento debe terminar. Esta parte parece simple, pero en realidad te da un filtro muy potente para evaluar si una solución está bien planteada. Si los pasos no están claros, no es preciso. Si a veces da un resultado y a veces otro con los mismos datos, no está definido. Y si nunca termina, no cumple la condición de finitud. Con esto ya puedes verificar si una propuesta realmente puede considerarse un algoritmo. Ese criterio te va a servir incluso antes de programar. Todo algoritmo debe considerar tres partes fundamentales: entrada, proceso y salida. La entrada es la información que recibe el algoritmo. El proceso son las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución. Y la salida son las respuestas o resultados finales. La pregunta incómoda aquí es esta. ¿Puedes explicar un algoritmo si no sabes qué entra, qué ocurre y qué sale? Normalmente no. Por eso esta estructura es tan importante para estudiar y para exponer. Si lo llevas a un contexto simple como registrar pedidos de un sistema universitario, la entrada serían los datos recibidos, el proceso sería el tratamiento de esa información y la salida sería el resultado final que entrega el sistema. Ahora ya sabes cómo se realiza este paso de lectura básica de cualquier algoritmo. Hasta aquí ya puedes identificar su flujo mínimo. Después de entender el algoritmo, toca aclarar qué es un dato. Se indica que un dato es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera el algoritmo. Eso significa que el algoritmo no trabaja en el vacío, trabaja sobre datos. Sin datos no hay nada que organizar, transformar o procesar. Este punto parece pequeño, pero conecta directamente con programación real, porque todo programa utiliza datos y algoritmos para
funcionar. Con esto ya puedes interpretar que resolver un problema no solo implica pensar pasos, sino también reconocer sobre qué información actúan esos pasos. Y esa relación nos va a llevar en un momento a las estructuras de datos. Primero entendemos la materia prima, luego veremos cómo se organiza. Ahora revisemos los tipos de datos que aparecen en la sesión. Tenemos entero, real, lógico, carácter y cadena. El entero corresponde a un subconjunto finito de números enteros. El real está limitado no solo por tamaño, sino también por precisión. El lógico trabaja con verdad y falso. El carácter representa un conjunto finito y ordenado de caracteres reconocidos por la computadora. Y la cadena contiene una serie finita de caracteres que pueden enviarse o recibirse, por ejemplo, desde la consola. El error común aquí es memorizar la lista sin entender que cada tipo representa una forma distinta de tratar información. Ahora puedes diferenciar datos numéricos, lógicos y textuales. Con esto ya puedes identificar mejor qué clase de información está manejando un algoritmo. Entramos ahora a la clasificación de las estructuras de datos. Se indica que los lenguajes de programación de alto nivel proporcionan mecanismos para definir y procesar distintas estructuras, y que éstas pueden clasificarse según tres criterios. Primer criterio, su disposición. Segundo criterio, su variación en tamaño. Tercer criterio, el lugar de almacenamiento. Esto es importante porque ya no estamos viendo solo el dato aislado, sino la forma en la que se organiza para ser procesado. Aquí aparece una decisión real de software. No basta con tener datos, hay que organizarlos de una forma que responda a una necesidad concreta. Con esto ya puedes modelar la idea de clasificación sin mezclar criterios. Y eso evita una confusión muy común en estudiantes que creen que todas las estructuras se comparan del mismo modo. Veamos la primera clasificación, según su disposición. Las estructuras lineales están organizadas de forma secuencial, unos elementos a continuación de otros. Se menciona como ejemplos los arrays, las listas y los diccionarios. Las no lineales permiten otro tipo de disposición, como los árboles o los grafos. La fricción conceptual aquí está en entender que no siempre la información se acomoda como una sola fila. A veces, la relación entre elementos necesita otra forma de organización. No se trata de que una categoría sea buena y la otra mala, se trata de que responden a disposiciones distintas. Ahora puedes diferenciar estructuras secuenciales de estructuras con organización no secuencial. Con esto ya puedes interpretar mejor por qué la forma de ordenar datos cambia según el problema. La segunda clasificación es según su variación en tamaño. Las estructuras estáticas se definen antes de la ejecución del programa y su tamaño permanece fijo. Se menciona como ejemplos los arrays y los registros. Las estructuras dinámicas, en cambio, pueden modificar el número de elementos durante la ejecución, ampliando o disminuyendo su tamaño. Aquí se mencionan listas y diccionarios. Esta diferencia es clave porque introduce una decisión de uso de recursos. Si el tamaño no cambia, la estructura fija puede ser adecuada. Si el volumen de datos varía, una estructura dinámica ofrece flexibilidad. Con esto ya puedes diferenciar una estructura que nace fija de una que se adapta durante la ejecución. Y esa diferencia prepara el terreno para el siguiente bloque, donde veremos sus características con más claridad. La tercera clasificación es según el lugar de almacenamiento. Las estructuras volátiles se almacenan en la memoria central. Su ventaja es el pequeño tiempo de acceso, pero desaparecen al finalizar el programa. Se pone como ejemplo los arrays. Las permanentes se almacenan en dispositivos auxiliares
y perduran en el tiempo, como los ficheros, aunque el tiempo de acceso es mayor. La pregunta incómoda aquí es muy real. ¿Quieres velocidad inmediata o permanencia en el tiempo? No plantea esto como pelea entre buenas y malas opciones, sino como un criterio de elección. Ahora puedes interpretar que almacenamiento y acceso también forman parte del análisis de una estructura de datos. Con esto ya puedes verificar por qué no toda información se maneja del mismo modo. Ahora profundicemos en las estructuras estáticas. Se indica que su tamaño es fijo y no puede cambiar durante la ejecución del programa. También señala que se definen en tiempo de compilación y que permiten acceso más rápido a los datos almacenados en memoria. Entre sus ventajas aparecen el acceso rápido, la menor complejidad en la gestión de memoria y una mayor predictibilidad en el uso de recursos. Su ejemplo típico son los arreglos, que almacenan elementos del mismo tipo en un bloque contiguo de memoria. Aquí la conexión profesional es evidente. Cuando necesitas orden y previsibilidad, esta clase de estructura resulta muy conveniente. Hasta aquí ya puedes identificar por qué una estructura estática se asocia con tamaño fijo, rapidez y control más predecible. Y también ya puedes interpretar por qué el arreglo es el ejemplo natural en esta categoría. Pasemos a las estructuras dinámicas. Se señala que son tipos de datos cuya memoria se asigna en tiempo de ejecución, lo que permite ajustar su tamaño según el volumen de datos. Su ventaja central es la flexibilidad y el uso eficiente de la memoria cuando los datos pueden variar significativamente. También se destaca que tienen asignación automática de memoria, capacidad de crecer y reducirse, y una administración más compleja que en las estructuras estáticas. Como ejemplos, se presenta árboles, pilas y colas, y listas enlazadas. Los árboles son ideales para jerarquías de datos. Las pilas y colas siguen los principios LIFO y FIFO, y las listas enlazadas facilitan la adición y eliminación de elementos. Ahora puedes diferenciar una estructura flexible de una estructura fija. Con esto ya puedes modelar mejor cuando el cambio de tamaño se vuelve parte del problema. Llegamos a una de las ideas más importantes de toda la sesión: la relación entre algoritmos y estructuras de datos. Se resume de una manera muy clara. El algoritmo es el trabajo que se debe realizar y la estructura de datos es la herramienta utilizada para llevarlo a cabo. Además, se plantea que implementar un algoritmo puede entenderse como un problema de optimización, donde la elección adecuada de la estructura de datos permite ajustarse a las limitaciones existentes. Luego aparece un ejemplo profesional muy fuerte. En grandes empresas, la programación ocupa solo una parte del proyecto, mientras que mucho del tiempo se dedica al diseño y selección de algoritmos eficientes para optimizar servidores, procesamiento y almacenamiento. Y el ejemplo de la pila de platos lo vuelve intuitivo. Sacar desde arriba ahorra tiempo y evita problemas. Con esto ya puedes interpretar que elegir bien la estructura no es un detalle secundario, cambia la eficiencia del trabajo. Como conclusión académica, esta sesión nos deja una idea central. Los algoritmos y las estructuras de datos son fundamentales para el desarrollo de cualquier programa. Los datos deben organizarse adecuadamente para ser procesados con eficiencia. Un algoritmo transforma datos en información útil mediante pasos ordenados y finitos, y las estructuras de datos se clasifican según su forma y comportamiento, lo que permite elegir mejor cómo organizar la información. Si llegaste hasta aquí, ahora ya puedes identificar qué es un algoritmo, distinguir sus partes, reconocer tipos de datos, diferenciar estructuras estáticas y dinámicas, e interpretar por qué la elección de una estructura
afecta la calidad del software? Déjame en comentarios una respuesta técnica corta. ¿Qué estructura te parece más fácil de identificar? ¿Arreglos, árboles, pilas y colas o listas enlazadas? Y para seguir avanzando en formación universitaria en sistemas de información y desarrollo de software, suscríbete a Lideratec Academy. Con esto pasamos al siguiente nivel. Felicitaciones por completar esta lección. Recuerda que cada paso que das te acerca a convertirte en un gran desarrollador. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan aprender. Nos vemos en la próxima clase.